Bien, miren señores, está como les dijimos, está con nosotros don Henry Gebrar. Él es un consultor privado francés que nos ha permitido a la República Dominicana mantener lo que se llama un nexo desde el punto de vista conceptual de visión económica con Europa. Para serles sincero, porque Henry vino en ese propósito, le gustó tanto el país que se quedó. Así mismo. Oye, Mozart, eso es lo que ha pasado con Henry, se ha plantado. Sí, Buenos días, don Henry. Muy buenos buenos días. días. Muy buenos días. Que tengo que aclarar que yo entré por Santiago de los Caballeros. Por eso Por el yo, Cibao. yo me hice aguilucho desde el inicio, ¿no? Y yo me he mantenido a pesar de, ¿verdad? Henry, vamos a permitir nosotros el lujo de dejarte exponer a tus anchas A ver, en dos vertientes. La primera es el entorno internacional que lo marcan los acontecimientos de los sí, Estados Unidos, sí. Sí, y por el otro lado, un poco a nivel nacional con acciones de gobierno, y esas acciones han traído frutos. Por un lado, lo del presidente con el asunto del déficit, ¿verdad? De cómo han mejorado las recaudaciones. Por el otro lado, el Banco Central, que nos habla de la fabulosa cantidad de recursos que han ingresado al país en divisa fuerte, ¿verdad? Eh, y todo esto en el marco de la pandemia, que es el gran tema y el correcto. gran problema del mundo. Muy bien. Expláyate ahí, papá, que Sí, queremos así conocer es. de ti tu visión sobre eso. Mira, primero, obviamente, agradecerle nuevamente la amable invitación a su importante programa y aprovechar también para desearle todo lo mejor en este 2021, que promete Muchas ser gracias. nuevamente muy retador y que va a ser otra vez una caja de sorpresa, tal como lo vimos ya en una semana. Estamos cumpliendo apenas una semana hoy y ya hemos visto acontecimientos extraordinarios, en el mismo sentido etimológico de extraordinario, que salen completamente de lo ordinario. Lo que vimos ayer en Washington tiene que llamar muchísimo la atención. A mí no me gusta comentar muy en caliente, porque yo creo que hay que dejar bajar un poquito las cosas, Hay que dar un pero almohadazo a eso, sí. sí, pero sí se va a tener que analizar y confirma una cosa de que parece que el sistema democrático o la forma de hacer las elecciones en Estados Unidos, que corresponde probablemente a una situación del siglo XVIII o del XIX en el mejor de los casos, necesita probablemente revisarse, y hay una situación que no la vemos solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa y más incrementado por el tema del COVID, que parece haber un divorcio cada vez más grande entre ciertos grupos, ciertas élites, ciertos liderazgos, y no digo la población en general, pero sí una parte de la población. Y esas tensiones pueden ser altamente peligrosas, para cómo se vayan a conducir y manejarse los asuntos de las democracias occidentales. Yo creo que lo que ha pasado en Estados Unidos es seriamente preocupante, y yo creo que hay que superar todos los temas caricaturales que se pueden hablar de Donald Trump. Yo creo que eso va mucho más allá de Donald Trump. Yo no creo que Donald Trump ha sido la causa de, sino ha sido el resultado de. Yo creo que Eso lo pienso yo también, exactamente. y probablemente, como siempre en esos casos, señores, esta situación no es ni blanco ni negro, es gris, y gris muy oscuro. Pensar que esas elecciones fueron perfectamente limpias, yo creo que hay que respetarse. Dos, justificar lo que pasó ayer, obviamente, yo creo que ahí se tocó un símbolo. Yo estaba escuchando, yo estaba viendo en vivo esos acontecimientos, estaban diciendo que era la primera vez desde 1814 que se había violentado así un símbolo del poder de los Estados Unidos, y la última vez fue una potencia, ya era una potencia extranjera, que eran los mismos ingleses. Ayer murieron 4 personas en el Capitolio. Independiente de quién mató a quién, esto tiene que llamar a la reflexión, al liderazgo
de los Estados Unidos, sino este liderazgo se va a perder también en este camino. Y ahí es muy importante para la República Dominicana. Nada más algunas cifras para entonces conectarlo con lo que es lo nuestro, la economía de acá. Por cada punto que sube o baja la economía de Estados Unidos, la economía dominicana sube o baja adicional 1.6%. El 80% de las remesas viene de los Estados Unidos. Si no hubiese sido por los programas de ayuda federal del año pasado, en vez de recibir más de 8.000 millones de dólares de remesa, hubiésemos recibido nada más 5.500 millones de dólares, que era la proyección que se tenía cuando arrancó la pandemia, que inclusive en marzo y abril se habían caído las remesas. Es importante también entender que quizás más relevante o tan relevante para los próximos, por lo menos 2 años, porque hay elecciones cada 2 años y es posible que dentro de 2 años, recuerdan lo que yo voy a decir ahí, es posible que haya cambio de mayoría, no en el Senado, sino en la Cámara de Representantes, donde si bien ha retenido la mayoría el Partido Demócrata perdió las elecciones ahí porque ha perdido escaño, lo contrario de lo que pasó en el Senado. Entonces, el hecho de que el Partido Demócrata ahora controla los 3 poderes, los 3 centros de poder, Casa Blanca, Cámara de Representantes y el Senado, le da por primera vez a Joe Biden, y eso no era previsto, no era el caso más probable, toda la latitud para implementar durante esos 2 próximos años las reformas que busca hacer. Y esas reformas tendrán implicaciones sobre algunos indicadores como el valor del dólar, el valor del petróleo. Y fíjense una cosa, señores, mientras estamos hablando, nuevamente se está preparando un incremento de precio de los combustibles mañana. El petróleo superó $50 y esta mañana ya está por encima de 51. El presupuesto del 2021, y con eso yo cierro el preámbulo, habla de $45 de promedio para todo el año. Ya estamos $6 encima y la matemática es muy sencilla. Por cada dólar que sube el petróleo, le cuesta a República Dominicana un poco más de 3.000 millones de pesos. Bueno, vamos a ser sinceros, eso ha cambiado un poco, no todo lo que es esperable, por aquello de que la matriz energética del país ha cambiado. Sí. Ya el 70% de la producción energética del país es con gas natural y carbón, y ya el petróleo se ha reducido a un 20%. En la parte de electricidad, en electricidad. Y eso es un renglón que consume pero el mucho consumo de energía. combustible, pero el consumo de combustible sigue alto, Pedro. Ahora, el consumo de combustible, del transporte, sin embargo, sigue alto. De transporte, para el transporte. Componente fundamental. Pero en la energía hay un respiro. Sí. Hay un respiro. Ahora, yo lo que digo también es lo siguiente. Parece que las cifras del Banco Central, ayer las recientes del gobernador, nos dan un poquito de tranquilidad, que tú que tienes esa visión de los comercios internacionales, ¿no te da tranquilidad saber que tú inicias con reservas tan sólidas? Sí, y yo creo que ahí es parte del relato que yo creo que se está organizando. Es empezar a positivar el mensaje. Exactamente. Dar muestra de que si bien la parte que seguirá siendo muy negativa este año va a ser el sector turismo, porque a menos que producto de la vacuna y a partir del verano empezamos a ver un flujo extraordinario de turistas, ojalá sea el caso. Yo creo que más bien lo veremos esto a partir final del año, pero el resto de la economía a partir de noviembre, de hecho, muy interesante y quiero felicitar ahí los amigos del Banco Central porque hacía mucho tiempo que se conversaba eso con ellos, que las características de una economía como la de la República Dominicana, que es, vamos a decir así, dependiente del tema del turismo, porque el turismo representa entre la parte directa y los encadenamientos indirectos más del 20% del PIB. Cuando tú tienes el 20% del PIB que se cae un 50%, es muy difícil que la economía crezca, porque ya antes de empezar el año tú empiezas no en 0, sino tú empiezas en -10. Entonces,
te queda el 80% de la economía que tiene que crecer para recuperar este -10 que tú tienes en el turismo. Ahí el Banco Central, por primera vez, a partir de octubre, está reportando el crecimiento de la economía con y sin el turismo. Y eso es muy interesante porque permitió observar algo que yo creo que es muy importante subrayar, que ya en el mes de noviembre, por primera vez desde el inicio del COVID, la economía dominicana fuera de turismo logró empatar. Está creciendo en 0.2. 0.2, pero eso es casi un empate, pero es positivo. Pero es positivo y eso te refleja inclusive en un número positivo que se logra sin una de las locomotoras principales de la economía doméstica, que es la construcción. Sí. Ya la construcción estamos todos observando a partir de la segunda quincena de diciembre. Yo he visto cerca de mi casa varias obras que tenían meses paralizadas, y en la última semana de diciembre empecé a ver, mira, una maquinaria, yo observo por aquí obreros. Entonces, esto yo creo que nos garantiza de que entonces vamos a tener ese crecimiento del resto de la economía. Esto es muy importante porque vamos a necesitar esos sectores para compensar el tema del turismo. Entonces, eso augura de que sí, vamos a tener crecimiento en el 2021, pero nunca lo suficiente para todavía recuperar la caída del año 2020, que habrá cerrado, y ahí yo tenía esas cifras desde el mes de mayo. Yo había hablado de -6.5, ahora el Banco Central habla de entre -6.7, -6.8. Yo creo que el Banco Mundial también se acaba de publicar unas cifras para 2020 y 2021 que andan por ahí. El crecimiento en este año 2021 probablemente anda entre 4 y 6%, dependiendo de lo que pase con el sector turismo, ¿verdad? Y también, decía el Banco Mundial, dependiendo de que funcione el asunto de la vacuna, porque dice el Banco Mundial, con vacuna, en el tiempo anunciado, o sea, a partir del primer trimestre, la economía debe crecer 4.6. Sin vacuna, sí, puede crecer únicamente 1.9. Ebran, y el tema del déficit que lo puso el presidente, bueno, fuera de prensa de ayer, pero bueno, ese tema, ¿cómo lo ves? Hay dos lecturas paralelas. Primero, hemos tenido tantas malas noticias durante el 2020 que, mira, no vamos a empezar el 2021 tratando de transformar en mala noticia algo que sí es, a fin de cuentas, una buena noticia. Que ayer el presidente de la República convoque una rueda de prensa con todo el equipo económico y la presencia espiritual, ¿no?, del gobernador del Banco Central, porque fue mencionado y esto, y el comunicado del banco reforzó esto, obviamente. Poder anunciar que el déficit fiscal cierra 77 mil millones de pesos por debajo de lo estimado es positivo. Ahora, obviamente hay que analizar las cosas como son. ¿Con qué nos estamos comparando? Nos estamos comparando con el nivel de déficit dramático que se había proyectado no en el primer presupuesto, no en el segundo presupuesto, sino en el presupuesto complementario que se había presentado en el mes de septiembre. ¿De qué estamos hablando? Que en el presupuesto original, el que se aprobó a final del 2019, se proyectaba un déficit de 110 mil millones de pesos. Esto fue corregido en julio, que fueron los últimos, una de las últimas leyes promulgada por el expresidente Danilo Medina. Ese déficit pasó de 110 a 234 mil millones. Y ya en septiembre pasamos de 234 a 418. Entonces, esta reducción de 77 es versus los 418 mil millones, lo cual quiere decir que tenemos todavía un déficit que cerraría alrededor de 341 mil millones de pesos, que es 3 veces lo que se había proyectado a inicio del año pasado.
y esos 230... 7.3%. Eso es realmente... Es duro, Ya, duro. estamos hablando de 230.000 millones de pesos de diferencia. Esto es el costo que ha tenido el COVID sobre la parte fiscal del gobierno. Es un costo altísimo que ha provocado, obviamente, que para financiar este déficit hubo que salir a los mercados internacionales. Recuerden, en el mes de septiembre se colocaron 3.800 millones de dólares de bonos soberanos, y con esto entiendo, no tengo obviamente los datos ya definitivos, por supuesto, pero a diciembre de 2020 se suponía que el nivel de deuda del sector público consolidado, o sea, considerando todo el mundo, incluyendo el Banco Central, cerraría en torno al 70% del PIB. Es posible que con el anuncio de ayer, por eso hay que ver los numeritos ya detallados, al haber bajado, ¿no?, ese déficit que se había proyectado inicialmente 418, baja a 340, se supondría que esos 77.000 millones de pesos, que son como 1.200 millones de dólares, significa que entonces la deuda cerró un poquito más bajo de lo que era proyectado. No sé si será suficiente para mantenernos debajo de del 70%, pero de cualquier modo vamos a estar... Y las causas, Hebran, porque el presidente habla de dos causas fundamentales. Que sí. Por un lado, el gasto, que dice las mejoras en el gasto público, sí. Y el aumento, el incremento en las recaudaciones. Sí, mira, más que hablar de incremento de recaudación, es decir, que la baja fue menos marcada, ¿no? O sea, ahí se está hablando de unos 23.000 millones de pesos de recaudación por encima de la baja tan fuerte que se había proyectado en septiembre. Ahí yo sospecho que los ingresos de la minería y el hecho de que inclusive Barrick adelantó en octubre ya el pago de la regalía del año 2021, ahí estamos hablando de unos 2.800 millones de pesos, esto habrá sido un factor importante. Ahí tengo curiosidad de ver realmente cuáles son las figuras que permitieron esto, pero sí, efectivamente, de esos 77, ahí vamos a decir una tercera parte que corresponde a mejores ingresos versus lo proyectado. Y los programas sociales, que es otro componente importante a la hora de establecer el sacrificio que ha tenido el gobierno, pero la necesidad que tenemos también de mantener en nómina a trabajadores. El presidente ha anunciado la fase 1 hasta septiembre, o sea, septiembre hasta abril, mantenerlo. El otro, la fase 2, eliminarlo, o sea, han dicho que no van a poder, no va a continuar. Y por otro lado, bueno, una disminución en el programa Quédate en Casa de 5.000 a 3.000 pesos mensuales, era como lo que estaba establecido. Sí, háblame un poquito de esos programas y de esa inquietud de los trabajadores que dicen que va a haber despido en la pequeña y mediana empresa porque va a hacer falta fase 2. Háblame un poco de eso. Bueno, mira, primero, efectivamente, mira, una de las razones principales de que se haya disparado tanto el déficit fiscal en el 2020 fue la necesidad, y yo creo que tanto el expresidente Danilo Medina como el nuevo presidente Luis Abinader tuvieron toda la razón de mantener, aunque no estuviese ningún presupuesto, haya que hacerlo o sí o sí. Y yo creo que, así es. Yo creo que hay un consenso unánime, y los que pretenden decir lo contrario, mira, yo no sé lo que están buscando. Porque ahí no hay nada que buscar. Porque ahí no hay nada que buscar. Y mucho menos que conseguir. Así que, dicho esto, es posible, pero por eso hay que ver ahora la publicación de los números chiquitos, es posible que esos programas de transferencia terminaron costando un poco menos de lo que se había proyectado inicialmente, por dos razones. Había un programa sumamente costoso. El más costoso no era fase 1, era Quédate en Casa, porque Quédate en Casa alcanzaba 1.500.000 hogares. Entonces, fue muy costoso este programa durante el segundo trimestre del año, que fue el primer trimestre de implementación de este programa. Y yo me imagino que se ha logrado, y además, fase 1 y fase 2, ya en el segundo semestre del año, empecé a tener el último trimestre con la reactivación de
muchos empleados que estaban suspendidos. Sí. Es probable que hay una... ¿Cuánto representa eso? Yo no sé, porque no tengo los detalles. El hecho de que el tipo de cambio ha dejado de subir y cerró el año por debajo de las expectativas, probablemente ha permitido ahorrar también en algunos pagos de intereses y el pago de subsidio a la electricidad. Para el 2021, esos programas no estaban contemplados proseguir, pero yo creo que la decisión fue correcta y yo creo que tan pronto como se emitan los bonos soberanos, asumo antes de finalizar el mes de enero o la primera semana de febrero, habrá de sincerizar un poco las proyecciones, porque también, señores, recuerden que el fuerte incremento de ingresos que se busca en este presupuesto 2021, realmente estamos hablando de 180 mil millones de pesos adicionales, más de la mitad depende de la venta de activos, y esta venta de activos todavía falta mucho para entenderse cómo se va a realizar. Pero sí, el año empieza quizá un poquito mejor de lo que se pensaba. Así es, muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cómo no, nosotros volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye.